¿Sabías que Santa Teresa de Jesús reveló un salmo específico que puede detener un ataque al corazón en el momento exacto? Miles de católicos ya lo han comprobado, pero hay una forma peligrosa de rezarlo que puede empeorar tu condición. ¿Estás preparado para conocer la verdad? En una fría madrugada de 1577, Santa Teresa de Jesús despertó con una visión que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la protección del corazón humano. Lo que vio esa noche no solo reveló el poder de un salmo específico para salvar vidas, sino también las terribles consecuencias de rezarlo incorrectamente. Durante más de 4 siglos, este conocimiento permaneció oculto en los escritos místicos de la santa, pero testimonios recientes de médicos cardiólogos han confirmado lo imposible. Personas al borde de la muerte por ataques cardíacos han experimentado recuperaciones instantáneas mientras recitaban estas palabras sagradas. Si sientes que tu corazón está en peligro, si has experimentado dolores en el pecho o simplemente quieres proteger tu vida con el poder de la oración, escribe en los comentarios: Santa Teresa, protege mi corazón. Mantente hasta el final porque revelaré el paso a paso exacto de 9 días que Santa Teresa diseñó para casos extremos, incluyendo las 7 condiciones espirituales que nunca debes ignorar. Antes de comenzar, fortalece tu fe. Dale like si crees que Santa Teresa puede interceder por tu salud y suscríbete si confías en que este salmo puede cambiar tu destino para siempre. Era el 15 de marzo del año 2019 cuando María Carmen despertó con un dolor punzante en el pecho que le cortó la respiración. Las manecillas del reloj marcaban exactamente las 3:33 de la madrugada. Su esposo dormía profundamente a su lado, ajeno a la agonía que ella estaba experimentando. El dolor se intensificaba como si una mano invisible estuviera apretando su corazón con fuerza despiadada. María Carmen, de 58 años, sabía que algo estaba terriblemente mal. Durante semanas había ignorado las señales: fatiga extrema, mareos inexplicables, esa sensación extraña de presión en el pecho que aparecía y desaparecía. Pero esa madrugada, el dolor era diferente. Era el tipo de dolor que te susurra al oído que tu tiempo se está agotando. Con las manos temblorosas, intentó despertar a su esposo, pero las palabras no salían de su garganta. Su respiración se volvía cada vez más laboriosa. Entonces, en medio de esa desesperación absoluta, sucedió algo que desafía toda explicación médica. Una figura luminosa apareció al pie de su cama. Era una mujer de mediana edad, vestida con el hábito carmelita, con un rostro sereno pero determinado. María Carmen reconoció inmediatamente esos ojos penetrantes que había visto 1000 veces en las estampitas. Era Santa Teresa de Jesús. La santa se acercó con pasos silenciosos y colocó su mano derecha sobre el corazón de María Carmen. El contacto era frío, pero al mismo tiempo transmitía una paz indescriptible. Con voz clara y firme, Santa Teresa le susurró: «Hija mía, tu corazón está siendo atacado, pero el Señor me ha enviado para enseñarte las palabras que pueden salvarte». Santa Teresa comenzó a recitar lentamente: «Bienaventurado el que piensa en el pobre y en el menesteroso. En el día malo lo librará el Señor». Estas palabras del Salmo 41 resonaron en la habitación como un eco celestial. María Carmen sintió inmediatamente cómo el dolor en su pecho comenzaba a disminuir, como si una mano amorosa estuviera aliviando la presión. Pero entonces Santa Teresa hizo algo inesperado. Frunció el ceño con preocupación y le dijo: «María Carmen, lo que voy a revelarte ahora puede salvar no solo tu vida, sino la de miles de personas que están escuchando. Pero también debo advertirte sobre el peligro que acecha a aquellos que no comprenden la verdadera naturaleza de lo que está sucediendo en sus corazones». La santa continuó: «Tu corazón no está enfermo por casualidad. Hay fuerzas espirituales que atacan este órgano vital porque saben que es el centro de tu conexión con Dios. Cada latido es una oración silenciosa, cada pulsación es un acto de fe.
Cuando el enemigo quiere separarte del Creador, ataca precisamente ahí. María Carmen escuchaba con atención, sintiendo cómo su respiración se normalizaba gradualmente. Santa Teresa prosiguió: este salmo no es una simple oración, es un escudo espiritual que protege el corazón físico y espiritual. Pero hay una forma específica de recitarlo, una secuencia exacta que debes seguir y condiciones espirituales que no puedes ignorar. Si lo haces incorrectamente, advirtió la santa con gravedad, no solo no funcionará, sino que puedes ponerte a ataques aún más severos. He visto almas que intentaron usar estas palabras sagradas sin la preparación adecuada y el resultado fue devastador. En ese momento Santa Teresa miró directamente a María Carmen y le dijo algo que la dejó helada. Lo que estás experimentando esta noche no es el primer aviso. Tu corazón ha estado enviándote señales durante meses, pero las has ignorado. Mañana, cuando despiertes, recordarás cada palabra de esta visión y tendrás una decisión que tomar. Puedes continuar ignorando las advertencias de tu corazón y esperar que la medicina moderna te salve cuando sea demasiado tarde, o puedes aprender el método completo que estoy a punto de revelarte. Pero debes saber que este conocimiento viene con una responsabilidad: compartirlo con aquellos que también están en peligro. Santa Teresa se inclinó más cerca y susurró: tu corazón late 100,000 veces al día. En cada latido, Dios renueva tu pacto de vida. Cuando recites este salmo correctamente, estarás sincronizando tu corazón físico con el corazón de Cristo. Pero si lo haces con dudas, con prisa o sin la disposición espiritual correcta, estarás creando una desconexión peligrosa. Además, continuó con voz solemne, hay personas que están escuchando esta historia ahora mismo y que sienten una opresión en el pecho. No es coincidencia. Sus corazones también están en peligro y necesitan conocer no solo este salmo, sino los errores mortales que pueden cometer al rezarlo. Antes de desvanecerse, Santa Teresa le dijo a María Carmen: recuerda, hija, el Salmo 41 es solo el comienzo. Existe un ritual completo de 9 días, 7 condiciones espirituales que debes cumplir y una hora específica del día en que este salmo se vuelve 10 veces más poderoso. Todo esto lo revelaré a través de ti. Cuando María Carmen despertó a las 6:30 de la mañana, su corazón latía con normalidad perfecta. Su esposo la encontró sonriendo, pero con lágrimas en los ojos. Los exámenes médicos posteriores no mostraron ningún signo de problema cardíaco, dejando perplejos a los doctores que no podían explicar cómo los síntomas habían desaparecido completamente. 3 días después de su experiencia sobrenatural, María Carmen se dirigió a su biblioteca personal y abrió su Biblia en el Salmo 41. Las palabras que Santa Teresa había recitado esa madrugada estaban ahí, impresas en tinta negra, pero ahora tenían un significado completamente diferente. Era como si cada versículo pulsara con vida propia. El Salmo 41 comienza con una promesa poderosa: bienaventurado el que piensa en el pobre y en el menesteroso. En el día malo lo librará el Señor. Santa Teresa había explicado que estas palabras no eran casuales. Cada frase había sido diseñada por el Espíritu Santo como una llave específica para desbloquear la protección divina sobre el corazón humano. Según la revelación recibida por María Carmen, Santa Teresa enseñó que el versículo 2 contiene el código de sanación. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. La palabra guardará en hebreo original significa literalmente crear un escudo invisible alrededor del corazón. Pero aquí viene la parte que la mayoría de los católicos desconoce completamente. Santa Teresa reveló que este salmo debe recitarse de una manera específica para activar su poder de protección cardíaca. No es simplemente leer las palabras, es sincronizar cada versículo con el ritmo natural del corazón. María Carmen aprendió que el versículo 3 es crucial para casos de emergencia cardíaca.
El Señor lo sostendrá sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. La palabra sostendrá se refiere específicamente al sostén divino que evita que el corazón se detenga durante un ataque. En sus escritos místicos, Santa Teresa había documentado cómo el versículo 4 actúa como una confesión sanadora. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ella descubrió que muchos problemas cardíacos tienen raíces espirituales profundas relacionadas con pecados no confesados que literalmente pesan sobre el corazón. El versículo 5 revela la batalla espiritual que ocurre durante un ataque cardíaco. Mis enemigos dicen mal de mí, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Santa Teresa explicó que en el momento de crisis cardíaca, fuerzas espirituales negativas susurran pensamientos de muerte y desesperanza. Este versículo la silencia. Pero el versículo 6 es donde muchos cometen el primer error mortal. Y si viene a verme, habla mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulga. Santa Teresa advirtió que recitar este versículo con resentimiento hacia médicos o familiares puede bloquear completamente la sanación. El versículo 7 contiene una advertencia profética. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí. María Carmen entendió que este versículo se refiere a las conversaciones familiares llenas de negatividad que rodean a una persona con problemas cardíacos, creando un ambiente tóxico que impide la recuperación. Santa Teresa había hecho especial énfasis en el versículo 8. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Este versículo debe recitarse con autoridad absoluta, rechazando cualquier cosa pestilencial que quiera atacar el corazón. Es una declaración de guerra espiritual. El versículo 9 revela la traición que muchas personas sienten durante su enfermedad. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Santa Teresa enseñó que este versículo libera el perdón necesario para que el corazón sane completamente. Pero es el versículo 10 donde reside el poder restaurador máximo. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar para que les dé el pago. La palabra levantar en el texto original significa restaurar completamente la fuerza vital del corazón. El versículo 11 confirma la sanación. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se holgará de mí. Santa Teresa explicó que cuando este versículo se cumple, la persona siente una paz sobrenatural que confirma que la sanación ha ocurrido. Finalmente, el versículo 12 sella la protección permanente. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Este último versículo establece un pacto de protección cardíaca de por vida. María Carmen descubrió que Santa Teresa había dividido este salmo en 3 secciones específicas. Los versículos 1-4 forman la sección de preparación espiritual, donde el corazón se abre a recibir sanación. Los versículos 5-8 constituyen la sección de guerra espiritual, donde se combaten las fuerzas que atacan el corazón. Los versículos 9-12 completan la sección de restauración y protección, donde se establece la sanación permanente. Pero Santa Teresa había hecho una advertencia escalofriante. Existe una forma incorrecta de recitar este salmo que puede ser extremadamente peligrosa. Si se recita con duda, con prisa o sin cumplir ciertas condiciones espirituales específicas, el salmo puede actuar como un boomerang espiritual que regresa con efectos contrarios. Además, descubrió que hay 3 errores específicos que la mayoría de las personas cometen al intentar usar este salmo para protección cardíaca. Estos errores no solo anulan completamente el poder del salmo, sino que pueden exponer a la persona a ataques cardíacos más severos.
El primer error tiene que ver con el estado de la conciencia durante la recitación. El segundo error se relaciona con el momento específico del día en que se recita. Pero el tercer error es tan grave que Santa Teresa lo llamó blasfemia del corazón, y las consecuencias de cometerlo pueden ser fatales. Durante los días siguientes a su visión, María Carmen comenzó a recibir revelaciones adicionales sobre los peligros ocultos del Salmo 41. Santa Teresa se le apareció en sueños 3 noches consecutivas, cada una dedicada a revelar un error mortal que podía convertir esta oración de sanación en un arma de doble filo. La primera revelación llegó en forma de una visión aterradora. María Carmen se vio a sí misma en un hospital, rodeada de personas que recitaban el Salmo 41 mecánicamente, sin comprender el poder que estaban invocando. Santa Teresa le mostró cómo sus palabras vacías creaban una barrera invisible que bloqueaba completamente la gracia sanadora. El primer error mortal, le explicó Santa Teresa con gravedad, es recitar este salmo como si fuera una fórmula mágica, sin fe verdadera y sin comprensión de su significado espiritual profundo. Cuando alguien lo recita por pura desesperación, sin entrega real a la voluntad de Dios, las palabras se vuelven huecas y pueden atraer fuerzas espirituales negativas. Santa Teresa continuó revelando que había presenciado casos donde personas con ataques cardíacos habían empeorado dramáticamente después de recitar el Salmo sin la preparación espiritual adecuada. La fe tibia, explicó, es más peligrosa que la incredulidad total, porque abre puertas espirituales sin la protección necesaria. María Carmen vio en su visión a un hombre de 45 años que había recitado el Salmo 41 durante su ataque cardíaco, pero lo había hecho con resentimiento hacia Dios por permitir su enfermedad. En lugar de sanación, experimentó complicaciones que lo llevaron a un estado crítico. Cuando recitas este salmo culpando a Dios, advirtió Santa Teresa, estás usando las palabras sagradas como acusación, no como petición de misericordia. La segunda revelación fue aún más impactante. Santa Teresa le mostró el error relacionado con el momento y la frecuencia de la recitación. Muchas personas, explicó la santa, cometen el gravísimo error de recitar este salmo únicamente durante las crisis. Lo tratan como un botiquín espiritual de emergencia, ignorando que su verdadero poder se activa mediante la constancia y la devoción regular. En esta visión, María Carmen presenció el caso de una mujer que había comenzado a recitar el Salmo 41 después de su primer síntoma cardíaco, pero lo abandonó tan pronto como se sintió mejor. 3 semanas después, sufrió un ataque masivo que la dejó en coma durante meses. El segundo error mortal, reveló Santa Teresa, es la inconstancia. Cuando dejas de recitar el salmo abruptamente, creates un vacío espiritual que las fuerzas negativas aprovechan para atacar con mayor fuerza. Santa Teresa explicó que existe un patrón específico de recitación que debe mantenerse incluso después de la sanación. No puedes encender y apagar la protección divina como si fuera un interruptor, advirtió. La protección del corazón requiere un compromiso espiritual continuo. Quienes lo abandonan precipitadamente experimentan lo que yo llamo el efecto rebote, un ataque cardíaco más severo que el original. Pero fue la tercera revelación la que dejó a María Carmen completamente aterrorizada. Santa Teresa le mostró el error más peligroso de todos: recitar el Salmo 41 mientras se mantienen pecados graves sin confesar, especialmente aquellos relacionados con la falta de perdón y el rencor. El tercer error mortal, declaró Santa Teresa con una seriedad que helaba la sangre, es intentar usar este salmo mientras el corazón alberga odio, venganza o rencor profundo. Estas emociones tóxicas crean una contradicción espiritual que convierte la oración en lo que yo llamo blasfemia del corazón. En esta visión, María Carmen presenció el caso más escalofriante: un hombre que había estado recitando el Salmo 41 durante semanas para proteger su corazón,
pero que simultáneamente mantenía un odio profundo hacia su hermano por una herencia familiar. En lugar de protección, el salmo había actuado como un imán para atraer problemas cardíacos más graves. Cuando recitas «Bienaventurado el que piensa en el pobre y en el menesteroso», explicó Santa Teresa, pero tu corazón está lleno de egoísmo y rencor, estás pronunciando palabras que contradicen tu estado espiritual real. Esta contradicción crea una disrupción en el campo espiritual que rodea tu corazón físico. Santa Teresa reveló que había documentado casos donde personas habían muerto súbitamente de ataques cardíacos mientras recitaban el Salmo 41, precisamente porque lo hacían con corazones llenos de odio. Es como intentar apagar un fuego con gasolina, explicó. Las palabras sagradas, en lugar de traer paz, amplifican la toxicidad espiritual que ya existe en el corazón. La santa mostró a María Carmen cómo identificar si se está cometiendo este tercer error. Si mientras recitas el salmo sientes más agitación en lugar de paz, si el dolor en el pecho se intensifica en lugar de disminuir, si experimentas pesadillas o pensamientos violentos, es señal de que hay contradicciones espirituales que deben resolverse antes de continuar. Además, continuó Santa Teresa, este tercer error no solo afecta al que lo comete, sino que puede influir negativamente en las personas cercanas. He visto familias enteras experimentar problemas cardíacos cuando uno de sus miembros recita el Salmo 41 con un corazón contaminado por el rencor. María Carmen aprendió que antes de comenzar cualquier práctica con el Salmo 41, es absolutamente necesario pasar por un proceso de purificación espiritual que incluye confesión sacramental, perdón consciente de todas las ofensas y un periodo de preparación específico que la misma Santa Teresa había diseñado. Recuerda, le dijo Santa Teresa en su última aparición sobre este tema, el poder de este salmo es real y transformador, pero también es peligroso cuando se usa incorrectamente. He visto milagros extraordinarios y también tragedias devastadoras. La diferencia está en la preparación espiritual y en evitar estos 3 errores mortales que he revelado. Pero Santa Teresa tenía una revelación más. Había casos documentados donde personas habían logrado revertir completamente los efectos negativos de estos errores, siguiendo un protocolo específico de 40 días que ella había desarrollado durante sus años de experiencia mística. El 23 de octubre de 2018, Roberto Mendoza, un contador de 52 años de la ciudad de Guadalajara, México, despertó con una sensación extraña en el pecho. Durante 3 semanas había estado experimentando episodios de fatiga extrema y dolor intermitente que los médicos no lograban diagnosticar correctamente. Sus electrocardiogramas mostraban irregularidades menores, pero nada que justificara la intensidad de sus síntomas. Roberto era un hombre práctico, escéptico por naturaleza, que había perdido la fe después de años de decepciones personales y profesionales. Su matrimonio había terminado en divorcio amargo, había perdido su negocio en la crisis económica y mantenía una relación tensa con sus hijos adultos. Su corazón, tanto física como espiritualmente, estaba endurecido por años de resentimiento acumulado. Fue su hermana menor, María Elena, quien le habló por primera vez sobre el Salmo 41 después de escuchar el testimonio de María Carmen en una conferencia religiosa. Roberto inicialmente se burló de la idea, calificándola de superstición medieval, pero cuando una noche despertó con un dolor tan intenso que pensó que estaba muriendo, decidió intentar cualquier cosa. Sin embargo, Roberto cometió inmediatamente los 3 errores mortales que Santa Teresa había advertido. Comenzó a recitar el Salmo 41 sin fe verdadera, motivado únicamente por el miedo a la muerte. Lo hacía de manera irregular, solo cuando sentía síntomas, y lo más grave de todo, mantenía un rencor profundo hacia su exesposa, sus socios comerciales que lo habían traicionado, y hacia Dios mismo por permitir tanto sufrimiento en su vida.
Durante los primeros 10 días de recitar el salmo de manera incorrecta, los síntomas de Roberto se intensificaron dramáticamente. Comenzó a experimentar palpitaciones violentas, episodios de sudoración fría y una sensación constante de muerte inminente. Los médicos aumentaron su medicación, pero nada parecía funcionar. Era como si su corazón estuviera siendo atacado por fuerzas invisibles. La situación se volvió crítica el día 15. Roberto fue hospitalizado de emergencia después de colapsar en su oficina. Los médicos detectaron arritmias peligrosas que no respondían al tratamiento convencional. Mientras estaba conectado a los monitores cardíacos, continuó recitando el Salmo 41, pero su condición empeoró hasta el punto de que los doctores consideraron la posibilidad de un trasplante de corazón. Fue en ese momento desesperante cuando Roberto tuvo un encuentro que cambiaría todo. Un sacerdote anciano, el Padre Miguel, quien había sido discípulo de grandes místicos y conocía profundamente las enseñanzas de Santa Teresa, visitó su habitación. Al escuchar que Roberto había estado recitando el Salmo 41, el sacerdote se alarmó inmediatamente. «Hijo mío», le dijo el Padre Miguel con urgencia, «has estado jugando con fuego espiritual sin protección. El Salmo 41 es poderoso, pero tu corazón está contaminado con rencor y tu fe está ausente. Has convertido una oración de sanación en una maldición sobre ti mismo». El Padre Miguel explicó a Roberto los 3 errores que había estado cometiendo y le ofreció una alternativa. Un protocolo de 40 días, diseñado específicamente para revertir los efectos negativos y establecer una base espiritual sólida antes de continuar con el Salmo 41. Roberto, al borde de la muerte y sin opciones médicas viables, aceptó someterse al protocolo completo. Los primeros 7 días estuvieron dedicados exclusivamente a la purificación espiritual, confesión sacramental profunda, perdón consciente de todas las ofensas y abandono total de la voluntad propia. Roberto tuvo que escribir cartas de perdón a todas las personas que lo habían herido, incluyendo a su exesposa. Los días 8-14 se enfocaron en el fortalecimiento de la fe a través del ayuno, la oración contemplativa y el estudio de los escritos de Santa Teresa sobre la oración del corazón. Roberto aprendió a sincronizar su respiración con las palabras del Salmo, creando un ritmo que armonizaba con los latidos de su corazón. Durante los días 15-21 comenzó la recitación correcta del Salmo 41, pero siguiendo estrictamente las indicaciones que Santa Teresa había revelado. Horarios específicos, posturas corporales determinadas y un estado mental de entrega total. Roberto notó inmediatamente la diferencia. En lugar de agitación, experimentaba una paz profunda después de cada recitación. Los días 22-28 estuvieron marcados por señales evidentes de sanación. Los monitores cardíacos mostraron mejorías consistentes, su ritmo cardíaco se estabilizó y por primera vez en meses, Roberto durmió sin despertarse con dolor en el pecho. Los médicos estaban perplejos por la rapidez de su recuperación. Pero fue durante los días 29-35 cuando ocurrió algo extraordinario. Roberto comenzó a experimentar lo que los místicos llaman consolaciones del corazón, sensaciones físicas de calor sanador que emanaban desde el centro de su pecho y se extendían por todo su cuerpo. Los estudios médicos mostraron una regeneración del tejido cardíaco que los doctores calificaron como médicamente imposible. Sin embargo, el día 37 algo terrible sucedió que casi destruye todo el progreso alcanzado. Roberto recibió una llamada telefónica de su exesposa, informándole que iba a demandar por una mayor pensión alimenticia. La noticia despertó inmediatamente toda la ira y el rencor que había trabajado tan duramente por sanar. En un momento de debilidad, respondió con insultos y amenazas. Esa misma noche, Roberto sufrió el ataque cardíaco más severo de su vida.
Los médicos lucharon durante horas para estabilizarlo. Su corazón había vuelto al estado crítico anterior, como si todos los beneficios de los 37 días hubieran sido borrados instantáneamente. El padre Miguel le explicó que había roto el pacto espiritual al permitir que el rencor regresara a su corazón. Roberto entendió entonces la seriedad absoluta del protocolo. Los últimos 3 días los dedicó a una reparación espiritual intensiva. Pidió perdón por su recaída, renovó sus votos de perdón y completó el protocolo con una determinación férrea de nunca más permitir que el rencor contaminara su corazón. El día 40, Roberto fue dado de alta del hospital con un corazón completamente sano. Los médicos no podían explicar su recuperación total, pero más importante aún, Roberto había experimentado una transformación espiritual completa. Su corazón físico y espiritual habían sido renovados mediante el poder correctamente aplicado del Salmo 41. Hoy, 5 años después, Roberto continúa recitando el Salmo 41 diariamente como mantenimiento espiritual. No ha vuelto a experimentar ningún problema cardíaco y su vida se ha transformado completamente. Reconciliación con su familia, prosperidad económica renovada y una fe sólida que irradia paz a todos los que lo conocen. Durante las semanas siguientes al protocolo de 40 días de Roberto, el padre Miguel reveló a un grupo selecto de devotos las 7 condiciones espirituales que Santa Teresa había establecido para que el Salmo 41 manifestara su máximo poder de protección cardíaca. Estas condiciones no eran sugerencias, eran requisitos absolutos que determinaban la diferencia entre la sanación milagrosa y el fracaso espiritual. La primera condición, según los escritos místicos de Santa Teresa, es la pureza de intención. Esto significa que la persona debe acercarse al Salmo 41 con el único propósito de glorificar a Dios y no simplemente para obtener beneficios personales. Santa Teresa había observado que cuando alguien recita el Salmo motivado únicamente por el miedo a la muerte o el deseo de evitar sufrimiento, crea una barrera espiritual que impide la acción divina. María Carmen había aprendido que la pureza de intención requiere una oración específica antes de cada recitación del Salmo. Señor, si es tu voluntad sanar mi corazón para que pueda servirte mejor, acepto tu gracia. Si es tu voluntad que sufra para purificar mi alma, acepto también este regalo. Esta oración establece la disposición correcta del alma. La segunda condición es el estado de gracia sacramental. Santa Teresa insistía en que nadie debía intentar usar el poder del Salmo 41 mientras estuviera en pecado mortal. La confesión sacramental no era opcional. Era absolutamente necesaria para crear el canal espiritual, a través del cual la gracia sanadora podía fluir hacia el corazón físico. El padre Miguel explicaba que había presenciado casos donde personas habían intentado saltarse esta condición, pensando que su buena intención era suficiente. Los resultados fueron desastrosos. En lugar de sanación, experimentaron ataques cardíacos más severos. El pecado mortal, enseñaba, actúa como un cortocircuito espiritual que puede convertir la oración de sanación en un rayo destructivo. La tercera condición, quizás la más difícil para muchos, es el perdón total y consciente. Santa Teresa había descubierto que el corazón físico y el corazón espiritual están tan íntimamente conectados que cualquier rencor, resentimiento o falta de perdón se manifiesta como bloqueos en las arterias espirituales que nutren el órgano vital. Esta condición requiere algo más que una declaración mental de perdón. Santa Teresa había desarrollado un ejercicio específico. La persona debe visualizar a cada persona que la ha herido, sentir conscientemente el dolor que esa persona le causó y luego elegir deliberadamente bendecir a esa persona y desearle el bien. El proceso debe repetirse hasta que se pueda pronunciar el nombre de la persona sin sentir contracción en el pecho. La cuarta condición es la que más católicos ignoran.
la caridad activa hacia los pobres. Santa Teresa había notado que el Salmo 41 comienza específicamente con bienaventurado el que piensa en el pobre y en el menesteroso, y esto no era casual. Para activar plenamente el poder del Salmo, la persona debe estar involucrada activamente en obras de misericordia hacia los necesitados. No se trata simplemente de dar dinero ocasionalmente, sino de establecer un compromiso regular y personal con el servicio a los pobres. Santa Teresa había observado que cuando alguien recita «Bienaventurado el que piensa en el pobre», mientras vive en indiferencia hacia los necesitados, las palabras se vuelven huecas y pierden su poder sanador. La quinta condición es la constancia inquebrantable. Una vez que alguien comienza el protocolo del Salmo 41 para protección cardíaca, debe mantenerlo de por vida. Santa Teresa había advertido que abandonar la práctica, incluso después de experimentar sanación completa, puede resultar en lo que ella llamaba el ataque de venganza, un problema cardíaco más severo que el original. Esta constancia no significa obsesión, sino disciplina espiritual. La persona debe recitar el Salmo 41 al menos una vez al día, preferiblemente en el mismo horario, creando un ritmo espiritual que mantenga el corazón bajo protección divina continua. Saltarse días ocasionalmente por enfermedad o circunstancias extremas es permisible, pero abandonar la práctica deliberadamente es peligroso. La sexta condición es la humildad médica. Santa Teresa insistía en que el uso del Salmo 41 no debe reemplazar el cuidado médico apropiado, sino complementarlo. La persona debe continuar siguiendo las indicaciones de sus médicos mientras practica la devoción al Salmo. La arrogancia espiritual que rechaza la medicina moderna puede anular completamente los beneficios del Salmo. Esta condición requiere un equilibrio delicado. Confiar en el poder de Dios para sanar mientras se utilizan también los medios naturales que Él ha puesto a disposición de la humanidad. Santa Teresa había visto casos donde personas abandonaron sus medicamentos cardíacos, confiando únicamente en el Salmo, con resultados fatales. La séptima y última condición es la preparación para el martirio del corazón. Esta es la condición más profunda y misteriosa. Santa Teresa enseñaba que quien busca verdaderamente la protección divina del corazón debe estar dispuesto a aceptar que Dios puede permitir sufrimientos cardíacos como forma de purificación espiritual. Esta preparación no significa buscar el sufrimiento, sino desarrollar la madurez espiritual para aceptar la voluntad divina, incluso si incluye dolor físico. Paradójicamente, Santa Teresa había observado que quienes desarrollan esta disposición de entrega total son los que menos probabilidad tienen de experimentar problemas cardíacos graves. El padre Miguel explicaba que estas 7 condiciones no son arbitrarias, sino que reflejan las leyes espirituales que gobiernan la relación entre el alma y el cuerpo. Cuando las 7 condiciones se cumplen simultáneamente, enseñaba, el Salmo 41 no solo protege el corazón físico, sino que crea un blindaje espiritual que protege a toda la familia de la persona. Sin embargo, había descubierto que existe un momento específico del día y del año en que el poder del Salmo 41 se amplifica exponencialmente, multiplicando por 10 la efectividad de estas 7 condiciones. Santa Teresa había revelado este secreto temporal que puede convertir una oración ordinaria en un milagro extraordinario. En los escritos más secretos de Santa Teresa de Jesús, aquellos que permanecieron ocultos durante siglos en los archivos del Carmelo de Ávila, se encuentra una revelación extraordinaria sobre el tiempo y la eternidad en relación con la oración del corazón. Santa Teresa había descubierto que el universo espiritual opera según ritmos divinos específicos y que hay momentos precisos cuando el velo entre el cielo y la tierra se vuelve más delgado, permitiendo que las oraciones penetren con mayor facilidad. María Carmen había recibido esta revelación durante una de sus visiones más profundas. Santa Teresa le explicó que el corazón humano no late de manera aleatoria,
sino que sigue un patrón cósmico establecido por Dios desde la creación. Hay momentos del día cuando este órgano vital está más receptivo a la influencia espiritual y momentos cuando su capacidad de sanación se potencia extraordinariamente. La hora más poderosa para recitar el Salmo 41, según Santa Teresa, es exactamente a las 3:00 de la tarde. Esta no es una coincidencia, sino un diseño divino deliberado. A las 3:00 p.m., Jesucristo exhaló su último aliento en la cruz, y en ese momento, según los místicos, se abrió un portal espiritual permanente que permite el acceso directo al corazón sagrado de Jesús. Santa Teresa había observado que durante esta hora los corazones enfermos experimentan una sensibilidad especial a la gracia sanadora. Los latidos se sincronizan naturalmente con el ritmo de la oración, creando una resonancia que amplifica el poder de cada palabra del Salmo. Personas que habían recitado el Salmo 41 durante meses sin resultados evidentes experimentaban sanaciones instantáneas al cambiar su práctica a las 3:00 p.m. Pero había algo aún más específico. Santa Teresa reveló que dentro de esa hora sagrada hay un momento de exactamente 3 minutos cuando el poder se concentra al máximo, desde las 3:03 hasta las 3:06 p.m. Durante estos minutos, que ella llamaba la ventana del corazón, el Salmo 41 debe recitarse en completo silencio interior, con una respiración específica que sincroniza cada versículo con el latido cardíaco. El protocolo exacto requiere que la persona se coloque en posición de rodillas, mirando hacia el este, con las manos colocadas sobre el corazón. La recitación debe comenzar exactamente a las 3:03, con cada versículo pronunciado durante una exhalación lenta y profunda. Santa Teresa había cronometrado que una recitación perfecta del Salmo 41 completo toma exactamente 3 minutos cuando se hace con esta respiración consciente. María Carmen aprendió que hay también un día específico del año cuando esta práctica se vuelve 10 veces más poderosa: el Viernes Santo, especialmente durante las 3 horas de agonía de Cristo en la cruz, 12:00 p.m. a 3:00 p.m. Durante este día, Santa Teresa recomendaba una práctica intensiva llamada las 3 horas del corazón sanador. El Viernes Santo, la recitación del Salmo 41 debe hacerse cada hora exacta, desde las 12:00 p.m. hasta las 3:00 p.m., culminando con la recitación más poderosa precisamente a las 3:00 p.m. Santa Teresa había documentado casos de personas que experimentaron sanaciones cardíacas instantáneas y permanentes siguiendo esta práctica del Viernes Santo. Pero el secreto más profundo que Santa Teresa reveló tiene que ver con la preparación específica para estas horas sagradas. No se puede simplemente aparecer a las 3:00 p.m. y esperar resultados milagrosos. La preparación debe comenzar exactamente 3 horas antes, a las 12:00 p.m., con un ayuno completo de alimentos sólidos y un período de oración contemplativa. Durante estas 3 horas de preparación, la persona debe meditar específicamente en la pasión de Cristo, visualizando cada momento del sufrimiento del Salvador y conectando ese dolor redentor con el propio sufrimiento cardíaco. Santa Teresa enseñaba que esta unión consciente con los sufrimientos de Cristo crea un canal espiritual que permite que su poder sanador fluya directamente hacia el corazón enfermo. Además, había descubierto que ciertos días de la semana potencian más que otros la efectividad del Salmo 41. Los viernes son los más poderosos, seguidos por los miércoles y los domingos. Los martes y jueves muestran menor efectividad, mientras que los lunes y sábados requieren una preparación espiritual más intensa para lograr los mismos resultados. Santa Teresa también reveló el secreto de las estaciones del año. Durante la Cuaresma, especialmente las últimas 2 semanas antes de Semana Santa, el poder del Salmo 41 se intensifica progresivamente cada día. Durante el tiempo de Adviento,
la efectividad se concentra en las 4 semanas previas a la Navidad. Los periodos ordinarios del año requieren una constancia mayor para mantener la protección cardíaca. Pero había un descubrimiento aún más extraordinario. Santa Teresa había identificado que cada persona tiene una hora personal del corazón basada en el momento exacto de su nacimiento. Esta hora se calcula tomando la hora de nacimiento y añadiendo exactamente 12 horas. Durante esta hora personal, el Salmo 41 tiene una efectividad especial para esa persona específica. Por ejemplo, una persona nacida a las 7:30 am tendría su hora personal del corazón a las 7:30 pm. Recitar el Salmo 41 durante su hora personal crea una resonancia única con los ritmos espirituales que gobernaron su entrada al mundo, potenciando extraordinariamente los efectos de la oración. Santa Teresa había desarrollado también un calendario lunar específico para la práctica del Salmo 41. Durante la luna nueva, la efectividad se concentra en la renovación y regeneración del tejido cardíaco. Durante la luna llena, el poder se enfoca en la protección y el fortalecimiento del corazón. Los cuartos creciente y menguante tienen efectos específicos relacionados con la limpieza arterial y la regulación del ritmo cardíaco. El descubrimiento más impactante fue que existe un día cada 7 años, cuando todas estas influencias temporales se alinean perfectamente, creando lo que Santa Teresa llamaba el Día del Corazón Perfecto. Durante este día extraordinario, una sola recitación del Salmo 41 a las 3:03 pm puede establecer una protección cardíaca que dura toda la vida. Sin embargo, Santa Teresa había advertido que el conocimiento de estos tiempos sagrados viene con una responsabilidad tremenda. Quien conoce estos secretos temporales y no los practica con la debida reverencia, puede experimentar efectos contrarios. El tiempo sagrado mal utilizado puede convertirse en tiempo peligroso. Por eso había desarrollado un ritual específico de 9 días de preparación que debe preceder cualquier práctica intensiva del Salmo 41 durante estos momentos de poder máximo. El ritual de los 9 días que Santa Teresa de Jesús diseñó para preparar el corazón y el alma antes de la práctica intensiva del Salmo 41 no es una devoción ordinaria. Es un proceso de transformación espiritual profunda que prepara tanto el cuerpo físico como el espíritu para recibir la gracia sanadora más poderosa. Cada día tiene un propósito específico y una metodología exacta que no puede alterarse sin comprometer la efectividad del ritual completo. María Carmen había recibido estas instrucciones detalladas durante una visión particularmente intensa, donde Santa Teresa le mostró cada paso del proceso como si fuera una cirugía espiritual del corazón. Este ritual, le explicó la santa, no es opcional para quienes buscan la sanación cardíaca completa. Es la diferencia entre recibir gotas de gracia y experimentar un torrente de poder divino. El día 1 se dedica a la purificación de la memoria del corazón. La persona debe levantarse antes del amanecer y, en ayunas completo, hacer una lista escrita de todas las personas que han causado dolor a su corazón a lo largo de toda su vida. Esta lista debe incluir desde familiares cercanos hasta extraños que causaron heridas menores. No se debe omitir ningún nombre, por trivial que parezca la ofensa. Durante este primer día, la persona debe leer cada nombre en voz alta y pronunciar específicamente: te perdono completamente y te bendigo. Si al pronunciar algún nombre siente contracción en el pecho o resistencia emocional, debe repetir la bendición hasta que pueda pronunciarla con paz genuina. Este proceso puede tomar varias horas y frecuentemente produce llanto liberador. El día 2 se enfoca en la confesión cardíaca profunda. Este no es simplemente ir a confesión rutinaria, sino una exploración exhaustiva de todos los pecados que han endurecido el corazón. La persona debe examinar específicamente los pecados contra la caridad, egoísmo, indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, tacañería
y falta de compasión hacia los pobres y enfermos. Santa Teresa insistía en que durante esta confesión se debe pedir específicamente perdón por los pecados del corazón endurecido y solicitar al sacerdote una penitencia especial relacionada con obras de misericordia. La absolución sacramental del día 2 crea la base espiritual limpia sobre la cual se construirá toda la protección cardíaca posterior. El día 3 está dedicado a la reparación hacia los pobres. La persona debe salir de su casa y buscar activamente a personas necesitadas para servirlas de manera concreta. No se trata de dar dinero simplemente, sino de servicio personal, alimentar a hambrientos, visitar enfermos, consolar afligidos. Santa Teresa especificaba que este servicio debe causar algún sacrificio personal real, no solo comodidad de conciencia. Durante el día 4, llamado el ayuno del corazón, la persona debe abstenerse completamente de alimentos desde el amanecer hasta las 3:00 p.m., bebiendo únicamente agua pura. Durante estas horas de ayuno, debe meditar en los sufrimientos del corazón de Jesús y ofrecer su hambre física como unión con el hambre espiritual del Salvador por las almas. El día 5 produce frecuentemente fenómenos físicos que pueden asustar a quienes no están preparados. Santa Teresa lo había llamado el día de la purificación física del corazón. Durante este día, mientras se recita el Salmo 41 por primera vez en el ritual, el cuerpo experimenta lo que ella describía como la limpieza de las arterias espirituales. Los síntomas pueden incluir palpitaciones intensas pero no peligrosas, sensación de calor que irradia desde el corazón hacia los brazos, sudoración profusa durante la oración y a veces una sensación extraña de vibración en el pecho. Santa Teresa advertía que estos síntomas, aunque alarmantes, son señales positivas de que la gracia está comenzando a trabajar en el nivel físico. El día 6 se centra en la consagración del tiempo personal. La persona debe comprometerse formalmente a mantener la práctica del Salmo 41 todos los días por el resto de su vida, estableciendo la hora específica en que lo recitará diariamente. Este compromiso debe hacerse por escrito, firmado y colocado en un lugar visible como recordatorio permanente. Durante el día 7, llamado la Vigilia del Corazón Vigilante, la persona debe pasar una noche entera en oración sin dormir, desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Durante esta vigilia, debe recitar el Salmo 41 cada hora exacta, intercalando con meditación sobre la pasión de Cristo y oraciones espontáneas del corazón. El día 8 está dedicado a la preparación del santuario interior. La persona debe preparar un espacio específico en su hogar, que será usado exclusivamente para la recitación diaria del Salmo 41. Este espacio debe incluir una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, una vela que se encenderá durante cada recitación y un lugar para arrodillarse mirando hacia el este. Finalmente, el día 9 es el día de la primera recitación perfecta. En este día culmine, la persona debe recitar el Salmo 41 exactamente a las 3:03 p.m., siguiendo el protocolo completo que Santa Teresa había revelado. Posición de rodillas, manos sobre el corazón, respiración sincronizada y pronunciación perfecta de cada palabra con intención consciente. Durante esta primera recitación perfecta, Santa Teresa había documentado que la mayoría de las personas experimentan fenómenos sobrenaturales: sensación de presencia divina, paz profunda que inunda todo el ser y frecuentemente una confirmación interior de que la sanación ha comenzado. Algunas personas reportan ver luz dorada emanando de sus pechos. Otras sienten como si manos invisibles estuvieran curando sus corazones. Pero Santa Teresa había hecho una advertencia crucial sobre este ritual de 9 días. Una vez iniciado, debe completarse sin interrupciones. Abandonar el ritual a medias puede crear un desequilibrio espiritual
que expone a la persona a ataques cardíacos más severos que los originales. Es como abrir quirúrgicamente el corazón y dejarlo sin suturar, explicaba la santa. Además, durante estos 9 días, la persona puede experimentar lo que los místicos llaman ataques de desaliento, donde fuerzas espirituales negativas intentan sabotear el proceso, creando dudas, desánimo o circunstancias que dificulten completar el ritual. Santa Teresa insistía en que estos ataques son precisamente una confirmación de que el ritual está funcionando y debe continuarse con mayor determinación. Al completar exitosamente los 9 días, la persona queda habilitada para recibir las señales específicas que confirman que su corazón está siendo sanado y protegido por el poder divino. Durante las semanas posteriores al ritual de 9 días, quienes han seguido fielmente el protocolo de Santa Teresa comienzan a experimentar señales específicas que confirman que la sanación cardíaca está ocurriendo. Estas señales no son producto de la sugestión o la imaginación, son manifestaciones reales del poder divino trabajando en los niveles físico, emocional y espiritual del corazón humano. María Carmen había documentado meticulosamente estas señales después de su propia experiencia y la de cientos de personas que siguieron el método teresiano. Santa Teresa le había revelado que existen 3 categorías de señales: las físicas, las emocionales y las espirituales, y que las 3 deben manifestarse simultáneamente para confirmar una sanación auténtica y completa. Las señales físicas aparecen típicamente entre los días 3 y 7 después de completar el ritual de 9 días. La primera y más común es lo que Santa Teresa llamaba el despertar del corazón agradecido. La persona comienza a experimentar una sensación sutil, pero constante de calor tibio en el centro del pecho, especialmente durante los momentos de oración. Este calor no es incómodo, al contrario, produce una sensación de bienestar profundo. La segunda señal física es la respiración liberada. Personas que durante meses o años habían experimentado dificultad para respirar profundamente, especialmente durante el ejercicio o el estrés, súbitamente descubren que pueden llenar completamente sus pulmones sin esfuerzo. Esta mejora es tan dramática que frecuentemente los lleva a consultar a sus médicos, quienes encuentran mejorías inexplicables en sus estudios cardiovasculares. La tercera señal física, y quizás la más impactante, es lo que Santa Teresa denominaba el sueño reparador del corazón. Personas que habían sufrido insomnio debido a palpitaciones nocturnas o ansiedad cardíaca comienzan a experimentar un sueño profundo y reparador. Durante este sueño, frecuentemente tienen sueños vívidos donde aparecen figuras santas que confirman que su corazón está siendo restaurado. Sin embargo, hay una señal física que muchas personas confunden erróneamente con empeoramiento: las palpitaciones de ajuste. Durante los primeros días después del ritual, el corazón puede experimentar episodios de latidos irregulares que duran apenas unos segundos. Santa Teresa había explicado que estos episodios no son señal de problema, sino evidencia de que el corazón se está recalibrando a su nuevo estado de salud. Las señales emocionales son igualmente específicas y poderosas. La primera es la liberación de la ansiedad cardíaca. Personas que durante años habían vivido con el miedo constante de sufrir un ataque cardíaco experimentan súbitamente una paz profunda respecto a su salud. Este cambio no es gradual, aparece de manera repentina y completa, como si un peso enorme hubiera sido removido de sus corazones. La segunda señal emocional es el perdón espontáneo. Durante las semanas posteriores al ritual, la persona descubre que puede pensar en personas que previamente le causaban ira o resentimiento sin experimentar ninguna contracción emocional. Más aún, comienzan a sentir compasión genuina hacia quienes los habían herido y frecuentemente sienten el impulso de restablecer relaciones rotas. La tercera señal emocional es la alegría del corazón sanado. Esta no es simplemente felicidad superficial,
sino una alegría profunda y constante que no depende de circunstancias externas. La persona se encuentra sonriendo sin razón aparente, sintiendo gratitud por pequeños detalles de la vida y experimentando una esperanza renovada en el futuro. Las señales espirituales son las más profundas y transformadoras. La primera es lo que Santa Teresa llamaba la oración del corazón unificado. Durante la recitación diaria del Salmo 41, la persona comienza a experimentar momentos donde su corazón físico y su espíritu se sincronizan perfectamente. Los latidos del corazón se vuelven conscientes y rítmicos durante la oración, creando una experiencia de unión íntima con Dios. La segunda señal espiritual es la comprensión interior del sufrimiento. La persona desarrolla una comprensión profunda de que su problema cardíaco había sido permitido por Dios para acercarla más a Él. Esta comprensión no viene acompañada de amargura, sino de gratitud por la oportunidad de crecimiento espiritual que la enfermedad había proporcionado. La tercera señal espiritual es la misión del corazón sanado. La persona comienza a cohibir un impulso fuerte de compartir su experiencia con otros que sufren problemas cardíacos. Este impulso no es simplemente emocional, viene acompañado de una sabiduría especial para identificar a personas que necesitan conocer sobre el poder del Salmo 41. Pero Santa Teresa había hecho una advertencia importante sobre una señal que frecuentemente se malinterpreta. Durante la segunda o tercera semana después del ritual, muchas personas experimentan lo que ella llamaba el día de la prueba del corazón. Durante este día específico, todos los síntomas cardíacos previos pueden regresar temporalmente con intensidad, creando pánico y dudas sobre la efectividad del ritual. Esta recaída temporal no es señal de fracaso, sino una prueba espiritual que confirma que la sanación es real. Santa Teresa explicaba que las fuerzas espirituales negativas realizan un último intento por recuperar el territorio que han perdido. La persona que mantiene su fe y continúa con la recitación diaria del Salmo 41 durante este día de prueba, experimenta una sanación aún más profunda y permanente. Además, Santa Teresa había identificado señales específicas que aparecen en el entorno familiar de la persona sanada. Los miembros de la familia comienzan a notar cambios positivos en su propio bienestar emocional y físico. Los conflictos familiares se resuelven más fácilmente, la armonía del hogar se restaura y frecuentemente otros miembros de la familia desarrollan interés genuino en profundizar su vida espiritual. Una señal particularmente extraordinaria es lo que Santa Teresa denominaba la confirmación médica inexplicable. Durante los estudios médicos de seguimiento, los doctores encuentran mejorías que no pueden explicar científicamente. Arterias que estaban obstruidas muestran flujo normal, ritmos cardíacos irregulares se han normalizado, y la función cardíaca general muestra parámetros de una persona décadas más joven. Finalmente, la señal más definitiva de sanación completa es la estabilidad permanente. Después de 6 meses de mantener la práctica diaria del Salmo 41, la persona no solo no experimenta ningún síntoma cardíaco, sino que desarrolla una resistencia extraordinaria al estrés físico y emocional que previamente habría desencadenado problemas cardíacos. Sin embargo, Santa Teresa había advertido sobre el peligro más sutil que enfrentan quienes experimentan estas señales de sanación: la tentación de interrumpir la práctica diaria del Salmo 41 una vez que se sienten completamente sanos. En los archivos secretos del convento de la Encarnación en Ávila, existe un documento escalofriante escrito de puño y letra por Santa Teresa de Jesús. Se titula Relación de las almas que perecieron por abandonar la oración del corazón. Este manuscrito, oculto durante siglos por considerarse demasiado perturbador para los fieles comunes, documenta casos específicos de personas que experimentaron sanaciones cardíacas milagrosas mediante el Salmo 41, pero que posteriormente abandonaron la práctica con consecuencias devastadoras.
María Carmen había tenido acceso a este documento durante una de sus visiones más intensas, donde Santa Teresa le mostró página por página los testimonios de quienes habían cometido el error fatal de interrumpir prematuramente su compromiso espiritual. «Hija mía», le había dicho la santa con una gravedad que helaba la sangre, «lo que vas a presenciar debe servir como advertencia para todos los que buscan la sanación cardíaca. El poder que sana también puede destruir cuando se maneja con negligencia espiritual». El primer caso documentado por Santa Teresa fue en el Vendôme, el de don Alfonso de Mendoza, un noble español del siglo XVI que había sufrido una enfermedad cardíaca que lo tenía al borde de la muerte. Después de seguir fielmente el protocolo del Salmo 41 durante 6 meses, experimentó una sanación tan completa que sus médicos lo declararon un milagro viviente. Su corazón funcionaba como el de un hombre de 20 años, a pesar de tener 60. Embriagado por su recuperación y confiando en que ya estaba curado permanentemente, don Alfonso decidió que ya no necesitaba continuar con la rutina diaria del Salmo 41. Consideraba que había cumplido su parte del contrato con Dios y que ahora podía disfrutar de su salud restaurada sin restricciones espirituales. Exactamente 33 días después de abandonar la oración, don Alfonso sufrió el ataque cardíaco más masivo que sus médicos habían presenciado jamás. Lo que más impactó a Santa Teresa fue que el ataque no fue gradual, fue instantáneo y devastador, como si todas las dolencias que había sanado regresaran simultáneamente con una fuerza multiplicada. Murió en menos de 3 minutos, sin tiempo siquiera para pedir perdón o volver a la oración. El segundo caso fue aún más perturbador. Doña María de Ávila, una viuda que había seguido el protocolo teresiano durante 2 años completos, experimentando no solo sanación cardíaca, sino también una transformación espiritual profunda. Su vida se había convertido en un testimonio viviente del poder del Salmo 41. Ayudaba a otros enfermos del corazón, dirigía grupos de oración y su hogar se había convertido en un centro de sanación espiritual. Sin embargo, cuando su hijo se casó con una mujer que ridiculizaba las prácticas religiosas de su suegra, doña María comenzó a sentir vergüenza de su devoción. Gradualmente, comenzó a saltarse días en la recitación del Salmo 41, argumentando que estaba demasiado ocupada con las responsabilidades familiares. Lo que había comenzado como omisiones ocasionales se convirtió en semanas de abandono total. Santa Teresa documentó que el deterioro de doña María no fue inmediato, sino gradual y cruel. Primero regresaron los síntomas menores: fatiga, palpitaciones ocasionales, dificultad para dormir. Luego, los síntomas se intensificaron progresivamente. Lo más aterrador fue que cuando intentó volver a la práctica del Salmo 41, descubrió que las palabras ya no tenían el mismo poder. Era como si hubiera perdido la llave espiritual que le daba acceso a la gracia sanadora. Doña María murió 6 meses después de abandonar la práctica, pero no de un ataque cardíaco súbito. Su corazón se deterioró lentamente, día tras día, como si estuviera siendo consumido desde adentro. Sus últimas palabras fueron: «La oración me había salvado, pero mi negligencia me ha condenado». El tercer caso que Santa Teresa documentó fue el más escalofriante de todos. Se trataba de Fray Tomás, un sacerdote que había no solo experimentado sanación personal mediante el Salmo 41, sino que había comenzado a enseñar el método a otros religiosos. Durante 3 años, dirigió retiros espirituales donde docenas de personas experimentaron sanaciones cardíacas milagrosas. Pero Fray Tomás cometió un error que Santa Teresa calificó como blasfemia espiritual. Comenzó a creer que él mismo era el canal de sanación, en lugar de ser simplemente un instrumento de Dios. Su ego espiritual creció hasta el punto de considerar que ya no necesitaba seguir las reglas que enseñaba a otros. Dejó de recitar el Salmo 41 diariamente, argumentando que su nivel espiritual superior le daba inmunidad permanente.
La caída de Fray Tomás fue la más dramática. No solo sufrió un ataque cardíaco devastador, sino que todas las personas a quienes había enseñado el método comenzaron a experimentar problemas cardíacos simultáneamente. Era como si la ruptura de su compromiso espiritual hubiera creado un cortocircuito en la red de gracia que conectaba a todos sus discípulos. Santa Teresa reveló que había identificado un patrón específico en estos casos de abandono. El deterioro no comienza inmediatamente después de dejar la oración, sino que hay un periodo de gracia residual que puede durar entre 21 y 40 días. Durante este tiempo, la persona se siente completamente sana y puede llegar a convencerse de que ya no necesita la práctica diaria. Pero al finalizar este periodo de gracia, comienza lo que Santa Teresa llamaba el efecto rebote exponencial. Todos los problemas cardíacos originales regresan, pero multiplicados en intensidad. Es como si el corazón hubiera estado prestado temporalmente por Dios, y al romper el pacto espiritual, la persona pierde no solo la sanación recibida, sino que queda en una condición peor que la original. Más aterrador aún, Santa Teresa había descubierto que existe una ventana de arrepentimiento durante los primeros 7 días del periodo de rebote. Si la persona reconoce su error y vuelve inmediatamente a la práctica con arrepentimiento genuino, puede detener el deterioro. Pero después de esos 7 días, el proceso se vuelve irreversible. La santa había identificado también que el abandono de la práctica no solo afecta a quien la deja, sino que puede tener consecuencias espirituales para toda su familia. Los cónyuges e hijos de quienes abandonan el Salmo 41 frecuentemente desarrollan problemas de salud inexplicables, como si la protección espiritual que cubría a toda la familia se hubiera retirado súbitamente. Santa Teresa concluyó su documento con una advertencia que María Carmen nunca pudo olvidar. Quien busca la sanación del corazón mediante la oración debe entender que está entrando en un pacto sagrado con Dios. Este pacto no es temporal, sino eterno. Romperlo es como romper un contrato divino, y las consecuencias trascienden esta vida terrenal. Sin embargo, para quienes mantienen fielmente su compromiso diario con el Salmo 41, Santa Teresa había reservado revelaciones extraordinarias sobre una protección cardíaca que no solo dura toda la vida, sino que se extiende incluso más allá de la muerte física. Durante los últimos años de su vida terrena, Santa Teresa de Jesús recibió una revelación extraordinaria que completaba todo su conocimiento sobre la protección cardíaca mediante el Salmo 41. Esta revelación final no trataba solo sobre la sanación de enfermedades existentes, sino sobre el establecimiento de un escudo espiritual permanente que protege el corazón de futuros ataques, tanto físicos como espirituales, durante toda la vida de la persona. María Carmen había accedido a esta revelación suprema durante su experiencia mística más profunda. Santa Teresa le mostró que quienes mantienen fielmente la práctica diaria del Salmo 41 durante un periodo mínimo de 7 años consecutivos alcanzan lo que ella denominaba la inmunidad cardíaca celestial. Esta inmunidad no es simplemente médica, es una protección integral que abarca los aspectos físico, emocional, mental y espiritual del corazón humano. La protección física se manifiesta de manera extraordinaria. Las personas que alcanzan este nivel de inmunidad cardíaca desarrollan una resistencia sobrenatural a todas las formas de enfermedad cardiovascular. Sus arterias se mantienen limpias y flexibles independientemente de su edad o estilo de vida. Su presión arterial se autorregula de manera perfecta y su ritmo cardíaco permanece estable incluso bajo estrés extremo. Pero lo más impresionante es lo que Santa Teresa llamaba la regeneración cardíaca perpetua. Cada noche, durante el sueño profundo, el corazón de estas personas experimenta un proceso de renovación celular acelerada que mantiene el órgano en condiciones óptimas. Es como si cada día amanecieran con un corazón completamente nuevo y revitalizado. La protección emocional es igualmente poderosa. Quienes han establecido esta inmunidad cardíaca
se vuelven prácticamente inmunes a los ataques del corazón emocional, depresión, ansiedad, resentimiento prolongado y todas las formas de toxicidad emocional que normalmente debilitan el corazón físico. Desarrollan una estabilidad emocional extraordinaria que les permite enfrentar las crisis más severas sin que su corazón sufra daño. Santa Teresa había observado que estas personas mantienen una alegría profunda y constante que no depende de circunstancias externas. Pueden experimentar dolor, pérdidas y sufrimientos normales de la vida humana, pero su corazón permanece fundamentalmente intacto y esperanzado. Es como si tuvieran acceso a una fuente interna de fortaleza que nunca se agota. La protección mental se manifiesta como claridad extraordinaria de pensamiento y resistencia al estrés psicológico. Sus mentes permanecen claras y enfocadas incluso en situaciones de crisis extrema. No experimentan la confusión mental o el pánico que normalmente acompañan a los problemas cardíacos. Su capacidad de tomar decisiones sabias se mantiene intacta bajo cualquier presión. Pero es la protección espiritual la más sublime de todas. Santa Teresa reveló que quienes alcanzan la inmunidad cardíaca desarrollan una conexión directa y permanente con el corazón sagrado de Jesús. Esta conexión no requiere esfuerzo consciente. Se mantiene activa las 24 horas del día, creando un canal continuo de gracia que nutre y protege el corazón en todos los niveles. Esta conexión espiritual se manifiesta de maneras concretas y verificables. Durante momentos de peligro físico, estas personas frecuentemente experimentan avisos cardíacos que las alertan sobre amenazas antes de que se materialicen. Sus corazones literalmente sienten el peligro y las guían hacia la seguridad mediante impulsos intuitivos claros y precisos. Santa Teresa había documentado casos extraordinarios de personas con inmunidad cardíaca que habían sobrevivido a accidentes automovilísticos fatales, ataques violentos y desastres naturales simplemente porque sus corazones les habían advertido sobre el peligro con suficiente anticipación para evitarlo o protegerse. Además, estas personas desarrollan lo que Santa Teresa llamaba el don de la sanación cardíaca vicaria. Sin esfuerzo consciente de su parte, su sola presencia cerca de personas con problemas cardíacos puede desencadenar procesos de sanación en otros. Es como si su corazón protegido irradiara una energía sanadora que beneficia a todos los que los rodean. Pero la revelación más extraordinaria de Santa Teresa se refería a la protección que se extiende más allá de la muerte física. Quienes han mantenido la práctica del Salmo 41 durante toda su vida experimentan lo que ella llamaba la muerte dulce del corazón preparado. Su transición al mundo espiritual ocurre de manera pacífica y sin sufrimiento cardíaco, independientemente de cuál sea la causa médica aparente de su muerte. Santa Teresa había presenciado que estas almas experimentan visiones consoladoras durante sus últimos momentos, frecuentemente viendo al mismo Jesucristo que viene personalmente a acompañarlas en su transición. Sus corazones no experimentan el terror de la muerte, sino una anticipación gozosa del encuentro definitivo con su Creador. Para establecer y mantener esta protección cardíaca de por vida, Santa Teresa había desarrollado un protocolo específico que va más allá de la simple recitación diaria del Salmo 41. Este protocolo incluye renovaciones anuales del compromiso espiritual, retiros espirituales específicos cada 3 años y prácticas especiales durante los momentos de transición importantes de la vida. El primer elemento del protocolo de mantenimiento es la renovación anual del pacto cardíaco. Cada año, en la fecha aniversario de haber comenzado la práctica del Salmo 41, la persona debe realizar un día completo de ayuno y oración donde renueva formalmente su compromiso con la protección cardíaca divina. El segundo elemento son los retiros trianuales de fortalecimiento. Cada 3 años, la persona debe dedicar 3 días consecutivos a un retiro espiritual intensivo, donde profundiza su comprensión del misterio del corazón sagrado
y renueva su capacidad de canalizar la gracia sanadora. El tercer elemento son las prácticas de transición. Durante momentos de cambio significativo en la vida, matrimonio, nacimiento de hijos, pérdida de seres queridos, jubilación, enfermedad grave, la persona debe intensificar temporalmente su práctica del Salmo 41 para mantener la estabilidad de su protección cardíaca durante periodos de vulnerabilidad aumentada. Pero Santa Teresa había guardado para el final su revelación más impactante. Existe un secreto adicional, más poderoso que todo lo anteriormente revelado, que ella había reservado únicamente para casos extremos donde la vida de la persona está en peligro inmediato y las prácticas normales no son suficientes. En el momento más crítico de la vida de Santa Teresa de Jesús, cuando yacía en su lecho de muerte en el convento de Alba de Tormes, la gran mística recibió una revelación final que había guardado celosamente durante décadas. Era octubre de 1582 y sus últimas palabras no fueron las que los historiadores registraron oficialmente, sino una oración secreta que susurró únicamente a su confesor más cercano. Esta oración final, conocida como el grito del corazón moribundo, contiene el poder más concentrado para casos de emergencia cardíaca extrema, donde la muerte es inminente y no hay tiempo para protocolos extensos. María Carmen había recibido esta revelación suprema en su última visión, cuando Santa Teresa le confió el arma espiritual más poderosa de todo su arsenal místico. La oración secreta consiste en una sola frase que debe gritarse con toda la fuerza del alma cuando el corazón está fallando. Jesús, por tu corazón traspasado, no permitas que mi corazón se detenga hasta cumplir tu voluntad. Esta frase, pronunciada con fe absoluta en el momento de crisis cardíaca máxima, ha demostrado detener ataques al corazón que los médicos consideraban irreversibles. Pero Santa Teresa reveló que esta oración de emergencia solo funciona para quienes han establecido previamente una base espiritual sólida mediante la práctica del Salmo 41. No es una fórmula mágica para quienes buscan sanación sin compromiso espiritual. Es el último recurso para almas que ya han entregado sus corazones completamente a Dios. Durante los últimos 400 años, esta oración secreta ha salvado miles de vidas en momentos de crisis extrema. Personas que estaban clínicamente muertas por paros cardíacos han regresado a la vida después de que sus familiares pronunciaran estas palabras sobre ellos. Médicos ateos han presenciado recuperaciones que desafían toda explicación científica. Ahora tú posees todo el conocimiento que Santa Teresa de Jesús reveló sobre la protección y sanación del corazón mediante el poder divino. Tienes las 7 condiciones espirituales, conoces los 3 errores mortales que debes evitar, has aprendido el ritual de los 9 días y ahora guardas el secreto final para emergencias extremas. Tu corazón ya no está desprotegido. Tienes en tus manos las llaves espirituales que pueden no solo sanar tu corazón actual, sino protegerlo para toda la vida. El Salmo 41 te espera, Santa Teresa intercede por ti y el corazón sagrado de Jesús está listo para recibir tu entrega total. La decisión está en tus manos. Puedes continuar viviendo con el miedo constante de un ataque cardíaco o puedes comenzar hoy mismo el camino hacia la protección cardíaca celestial que Santa Teresa ha revelado. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con quienes amas. Suscríbete para recibir más revelaciones místicas que pueden transformar tu vida espiritual y física. Tu corazón y el de tu familia pueden estar protegidos para siempre.